Hermanos, muy buenos días. Les damos la bienvenida, nuevamente reunidos para compartir la palabra de Dios. Aprovecho la oportunidad para también saludar a nuestros seguidores de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. También invitar a que puedan activar la opción seguir en Facebook para que apenas publiquemos nuestras prédicas y estos estudios se muestren en su cuenta de perfil de Facebook. Para ello, usted ingresa a la página principal que se ve en pantalla, verá a un costado tres puntitos seguidos. Ingresa ahí y le mostrará una pantalla donde casi a la mitad se muestra la palabra seguir. Presionando ahí lo habrá activado para que reciba cualquier publicación nuestra. Y si le gusta nuestra página o alguna prédica, en la anterior pantalla puede presionar el dedito apuntado hacia arriba para conocer si la prédica le fue de bendición. En YouTube puede presionar la palabra suscribirme para el mismo objetivo. Bien, hermanos, en esta parte explicamos que la salvación es un proceso y que lo recibe cuando Dios, convencido de su necesidad, le da esta obra de gracia, y también explicamos las etapas reflejadas en la palabra de Dios por el que recorremos hasta el final de nuestra salvación o redención. Espero que este capítulo le sea de bendición. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿no? Es lo principal. El Espíritu Santo que está aquí, porque la palabra dice, donde dos o más se reúnen, allí estaré, dice, ¿no? Entonces, teniendo confianza, certeza en esa palabra, oraremos. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde porque otra vez nos reúnes, Padre, para que tú nos enseñes bajo tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre. Señor, emudece todo labio que esté perjudicando, Señor, Padre, mientras tu palabra se lee, Señor Dios Todopoderoso. Creemos en tu palabra, Señor Dios mío, porque tu palabra nos hará libres, dice Padre, Señor. Te doy gracias, Padre. Entregamos este momento de comunión, este momento, Padre, Señor, en que vamos a disfrutar de tus palabras, Señor. En el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, la primera, segunda y tercera reunión que hicimos, yo advertí pues que había cierta como confrontación, ¿no? No sé si yo no me había advertido, ¿verdad? Disculpar. Y me sentía mal realmente, ¿no? Me sentía mal y yo dije, no, no puede ser que este tema más bien nos esté confrontando, ¿no? Entonces me sentía preocupado. Y en algún momento, me acuerdo en mi casa, una noche, era la segunda semana después que hice la presentación, me sentía muy mal, me levanté a las 3 de la mañana, más o menos, y al Señor estuve orando, Señor, ayúdame, ¿cómo es posible que nos podamos así un poco sentir mal entre los hermanos este tema? No, realmente estaba como una hora, tal vez unos 45 minutos orando al Señor. Quería una respuesta y lamentablemente no sentí, me dormí y en la mañana apenas me levanté y siempre tengo la costumbre de revisar mi celular, ¿sí? Y ahí recibí un mensaje que el pastor esta mañana ya lo dio. Básicamente es eso, ¿ya? Pero esto que yo recibí se trataba a través venía a través de un estudio audiovisual que yo recibí y que en algún momento, cuando estaba con el hermano Fernando, hablábamos ya del tema este y básicamente sobre el texto de Romanos, ¿no? Romanos 10. Entonces, hermanos, como les decía, recibí así una respuesta a través de un video audiovisual y este video decía pues que eso se trataba sobre el Arca de la Alianza, ¿ya? Cuando Moisés había subido, ¿no?, al monte para recibir los 10 mandamientos, entonces resulta que él había demorado, ¿no? Había demorado en bajar y el pueblo hebreo ni siquiera había esperado, ¿no? Había rápidamente, ¿qué había hecho? Se había hecho en realidad como un dios, digamos, ¿no? Porque a Moisés parece que lo tenían como una imagen así divina, Dios, que intercedía con el Padre Dios, ¿no? Entonces, de eso se trata, básicamente del tabernáculo, ¿no? Del Arca de la Alianza.
¿no? Dice en Ezequiel que en el capítulo 1 muestra, ¿no?, ve las caras de un ángel, de un becerro, ¿no?, de un león, del hombre, pero en el capítulo 10, 14, ya no está el becerro, ya no está el becerro. Hay un cambio, en vez de eso viene un ángel, ¿no? Entonces, ese cambio en la sabiduría, si se puede decir, en el Talmud de los hebreos, dice pues que Ezequiel le había dicho a Dios, a Jehová, ¿qué hace este becerro aquí? ¿Qué hace este acusador? Entonces, en el capítulo 10 dice que se cambia eso, se cambia porque ya está un querubín. Y realmente el querubín es el que nos acerca al Señor, ¿no? Porque a través de los querubines se reflejaba la palabra del Señor en el arca de la alianza. Entonces, ese pasaje mostraba, ¿no? Y las profundidades de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, dice pues que está en las profundidades del hebreo, en el hebreo. Si uno quiere conocer profundidades de la Biblia, dice que en el hebreo están ahí. Básicamente porque en el hebreo las letritas tienen un significado profundo. No solamente es una letra y a la vez es un número también. En el hebreo cada letra. Y aparte tiene un significado, un nombre. Entonces, esta palabra que están viendo en pantalla es el Egel, estos tres letras que están ahí. Y esto significa, pues, dice, rápido, urgente. Y eso es lo que habían hecho los hebreos. Como tardaba Moisés, rápidamente habían hecho esa imagen, el becerro. Y les decía en una parte que hemos compartido hace tiempo, ¿no?, que con imágenes a veces. Y en la palabra del Señor vemos varias veces que se revela al hombre, a Juan se le revela, ¿no?, a través de imagen, ¿no? Le mostraba imagen. Entonces, ¿qué estaba reflejando el hombre? Los hebreos, ¿qué le estaban diciendo? Le estaban diciendo rápido, le estaban diciendo al Señor. Y el Señor no le gusta lo rápido. Había tenido 13 atributos Dios Padre, y uno de ellos había sido paciencia. Y eso es lo que uno de los domingos, el pastor Rudy también, el hermano Fernando decía, ¿no? Paciente para ir es el Señor. Así como quería rápido quería el pueblo de Israel, una respuesta rápida. El Señor, en el libro, ¿qué dice? Subiré rápidamente a ti y te destruiré, ha dicho, ¿no? Esa es la respuesta rápida también que el Señor hace. El pueblo de Israel hubiera sido destruido totalmente si no hubiera sido por la oración de misericordia de Moisés. Y le ha pedido misericordia, ¿no? Entonces, este material audiovisual, esta palabra agents, ese es el que significa, porque no solamente son becerro, bagalá es esta palabra, pero tiene como raíz el egel, la palabra egel ahí, que es prontamente. Entonces, el becerro había sido la cultura del rápido. Así dice esta documentación, que el becerro había sido la cultura del rápido. Y esta mañana compartíamos con nuestro pastor que hoy en día todas las cosas son ya rápidas, ¿no? La gente ya no quiere esperar. Esta generación ha hecho más pasos para que todo sea rápido. Rápido queremos todo. Y no es así. Todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. En el ejemplo más claro de ese pollito que salía, ¿no ven? Ese es un proceso, ¿ves? Prácticamente lo que el pastor estaba diciendo, que el acercarse al Señor es un proceso, no es a la rápida. Y no solo eso decía, ¿no? Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una gran nación, le estaba diciendo a Moisés, pero Moisés había clamado misericordia, ¿no? Entonces, tenemos nosotros una chispa, eso es lo que decía este documental, una chispa interna tenemos, una chispa divina interna, ¿ya? Por eso es que nosotros, en algún pasaje me parece que
Jesucristo les dice, no, nosotros somos dioses también, así dice la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos una chispa divina de nosotros, ¿ya? Esa chispa es la que empieza ya a madurar, porque en nosotros hay eso, ¿no? Lo material y lo espiritual tenemos, ¿ve? Pero tenemos cuando nos hemos acercado, cuando no conocíamos al Señor, o quienes no conocen al Señor, tienen más de lo material, de lo mundano, pero la parte divina es una chispa pequeñita. Entonces no nos podemos acercar a Dios Padre, en esas condiciones. Por eso es que necesita el hombre en ese juego que hay allí, ¿no? Que se eleve lo divino, que se eleve lo divino para que nos podamos acercar al Señor. Entonces, eso es lo que decía este material, ¿no? La idolatría se opone a un proceso de secuencia, a un proceso. Es la cultura de la hora, el Hegel dice, ¿no? Así como su significado. Entonces, básicamente, eso es lo que yo recibí como respuesta a esa oración que yo estaba eh, anhelando, ¿ya? Y me ha hecho entender que este proceso de la salvación es un proceso en realidad, no es rápido. No es cuando yo les compartía del que iba a algunas iglesias yo y invitaban a la salvación y con repetir la palabra en Romanos que dice, ¿no ve? El que confesar, ¿no ve? Entonces uno ya les decían que ya han encontrado la salvación, pero no es así. Es un proceso, es como claramente el pastor lo que decía. Es un proceso que nos acerca a la divinidad del Señor. Es el mismo proceso que les decía cuando al corazón le tenemos que inundar, ¿no? Le tenemos que inundar con la palabra. Es que lo divino, que es una chispa divina, tiene que ir creciendo de a poco, tiene que ir creciendo. Hermano, hay esas hojitas que tengo, ¿cómo las puedes distribuir? Como la anterior vez preparé unas hojitas sobre esta segunda parte. En WhatsApp compartimos la necesidad de saber ciertos términos, ¿no? De llamamiento, ¿no ve? De la conversión, la regeneración, la justificación, esos detallitos, hermanos, los he preparado y mejor, como les decía la otra vez, si podamos atender, y ahí están los pasajes, está todo lo que está en la presentación, así ustedes van a repasar, ¿sí? ¿Ya? Para que no pierdan la atención a lo que vayamos a decir. Entonces vamos a tocar estos temas, hermanos, que está en la Biblia, está en la Biblia. Ahí, en todo este proceso de lo que es hasta que el Señor ya nos recoja, hasta la glorificación, hay estas partes que la palabra del Señor menciona, ¿ya? Todos pueden ver, ¿no? La diapositiva, ¿ya? Dice, llamamiento de Dios para el Evangelio, la conversión, la regeneración, la santidad, la justificación y la glorificación. ¿Ya? ¿Algunos de ustedes han escuchado de estos temas? No. A mí también, cuando empezamos a tocar este tema, yo me concentraba en lo que decían siempre, ¿no? Salvación y santidad. Pero en la Biblia está estos otros, digamos, metas que tenemos que conseguir. ¿Ya? Entonces empecemos con lo que es la primera parte, que es el llamamiento. El llamamiento, como está en el concepto, dice, el llamamiento eficaz es un acto de Dios el Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio, en el que convoca a las personas a que acudan a Él, de manera que respondan a la fe salvadora. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué parte es esta? Esta parte es cuando el hombre, el pecador, escucha por primera vez el Evangelio. ¿Y cómo escucha el Evangelio? A través de una radio, a través de algún hermano que le está haciendo llegar la palabra de salvación a alguien, a través de un familiar, a través de cualquier medio, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa, que el Señor hace el llamamiento a las personas, ¿no? Entonces,
Dios dice en la primera parte, Dios hace el llamado de las tinieblas a la luz, ¿ya? Dios hace el primer llamado, a través, como les decía, a través del Evangelio. A alguien le hablamos, yo me acuerdo cuando nosotros con mi esposa y toda mi familia nos reuníamos antes, como cultos adicionales hacíamos en las tardes, en cada casa de alguien rotativo era, entonces íbamos, ¿no? Cuando la primera vez a mi papá Florentino le habíamos llevado la palabra, entonces vino a través de una invitación. Nuestro pastor Agustín, me acuerdo que vino esa vez y le habló del Evangelio. Claro, en primer momento decía, no tengo tiempo, decía, ¿no? Siempre la excusa, ¿no? Clásico la excusa de aquel que está por primera vez, no tengo tiempo, dice. Entonces, así va el llamado a través de pastores, a través de alguien que le lleva la palabra, ¿no? Pero a través de esa insistencia, a veces escuchan como mi papá, ¿ya? Entonces, en primera Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Entonces, Él hace el llamado a través de personas. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahí tenemos también otro respaldo, otro pasaje. En Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Sí? Ahí tenemos esos respaldos. Primera Tesalonicenses 2:12. Yo os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Primera Pedro 2:10. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca, ¿no? Amén. Son varios pasajes, hermanos, pero yo he querido poner en la pantalla para que estemos convencidos que hay bastante respaldo esto del llamamiento. Así es como el Señor llama. En 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, así hace el llamado. En ese proceso de ese llamado, el hombre analiza también, ¿no? No es que uno rápido se acerca, analiza. Dice, necesita un conocimiento, por lo menos intelectual, de lo que está escuchando. ¿Ya? Dios hace llamado a los santos, ¿ya? A ser santos. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, a Dios nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 1:7. Primera Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo, dice, ¿eh? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, en Colosenses también lo encontramos, ¿no? 3:15. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Amén. Entonces, hay en las hojitas tienen bastante respaldo. Y Pablo también dice eso, ¿no? Pablo dice que Dios nos llama a nuestro evangelio. Segunda Tesalonicenses 2:14, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el llamado es a través del evangelio, lo que les decía, ¿no? La otra vez
arrepentirse y creer en el Evangelio. A través del Evangelio es que hace el llamado. Amén. Entonces, esta es una primera etapa, que es el llamamiento. Con esto ya creo que estamos ya muy cargados de respaldo por el que Dios hace el llamado a través del Evangelio. ¿Ya? El otro proceso es la conversión. ¿Qué es la conversión? Podemos definir la conversión como la respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza para salvación. La palabra conversión significa volverse. Entonces, esta es la siguiente etapa ya. Si en la primera parte ha habido un llamamiento, ahora viene un proceso de conversión en el que uno responde a ese llamamiento. Es cuando yo, por lo menos estoy figuratizando, es que cuando uno escucha una prédica y le invitan al altar, ¿no? ¿Quiénes quieren ser salvos? Dicen, ¿no? Como en la garita, ¿se acuerdan? Han invitado, se han acercado 30. Ese es ese proceso en el que uno responde al llamamiento. Los que, en realidad, la palabra del Señor hace llamado a todos, dice, a todos, pero hay algunos que responden a ese llamamiento. Esa es la conversión, cuando uno va, pasa y cree, ¿ya? Está en ese proceso inicial de empezar a creer, en ese elevar lo divino, ¿ya? Entonces, ese es el proceso. Veremos respaldos bíblicos. A ver, para creer en Jesús es necesario tener cierto conocimiento, dice, de Jesús y de lo que Él ha hecho. Si no, ¿cómo creerán? Pablo dice, ¿no? Entonces, hay que tener cierto conocimiento para que uno empiece a creer. Cuando yo les diga, a ver, ¿es verdad de 2 más 2 es 4? Uno dice, sí, rápido, porque mentalmente ya sabe la aritmética. ¿No ve? Pero cuando yo les digo, a ver, la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? Y uno tiene que estar calculando, sacando una operación completa, tiene que verificarlo, ¿no ve? Ese es el proceso. Uno tiene que tener cierto conocimiento. ¿Qué dice en Romanos 10:14? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces tiene que haber un comienzo del conocimiento del Evangelio. Y eso es lo que hacen el primero que se acerca. Comienza a ver si es cierto, a ver dónde dice. Me imagino que esas son las personas que se han acercado. Buscan, a ver, verificar, porque nosotros mismos aquí le decimos, ¿no? Mira, este versículo así dice. Y le estamos haciendo creer. Están en ese proceso de creer. En Santiago 2:19. El solo conocer no es suficiente, ya que el diablo también conoce, ¿no? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Le dice, ¿no? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No solamente es leer o analizar mentalmente, sino uno tiene que creer en el Salvador. Eso es lo que le faltaba a Nicodemo. Nicodemo era, como Pablo, un letrado de la escuela rabínica que conocía pues de tapa a tapa el Pentateuco. ¿Lo ven? Conocían, dominaban. Pero ¿qué les faltaba? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Es necesario nacer de nuevo, les decía. Porque faltaba eso. Faltaba creer en el Evangelio. Faltaba creer en Jesucristo como Salvador. Y eso es lo que no le creían. Por eso harto habla en los evangelios, si crees serás salvo. Todo básicamente está en creer. Entonces lo que les decía, ¿no? Nicodemo, en Juan 3:2 decía, ¿no? Este vino a Jesús de noche, ¿no? Y de noche para que no lo vean, porque todos estaban contra Jesús, para que no le vean, le dijo. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, dice. Él sabía que él había venido de Dios, ¿ya? Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él sabía por los milagros que él hacía que él había venido de Dios,
pero no creían como el Hijo, el Salvador. Eso es lo importante, que uno crea que Él es Hijo de Dios. Eso es lo que no creían. Entonces, ese proceso también se presenta cuando Pablo le habló al rey Agripa, ¿no? En Hechos 26, 28. Entonces, Agripa le dijo: Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Entonces, cuando a alguien le hablamos del Evangelio, estamos en ese proceso, ¿no? De hacerle creer, de persuadirle, ¿ya? Pero eso cuesta, no es rápido. Como les decía, sí, tiene que estar inundado la palabra, tendría que estar de tiempo. Por eso es un proceso, no es rápido. No es que uno ya le habla, ya listo, entonces ya soy salvo. No, no es. Uno tiene que alimentarse de la palabra del Señor, con varios versículos, varias palabras, para que con el corazón entre ese conocimiento, ese entendimiento, esa comprensión, ese creer. Ese creer cuesta. ¿Ya? Entonces, eso es la conversión. El otro es, hermanos, la justificación. ¿Han escuchado la palabra justificación? El concepto que encontré es este. La justificación es un acto legal. Por eso dice decreta. Es un acto legal. Instante, perdón, hermano, estaba queriendo preguntar. Bueno, buenas tardes, hermanas. Antes de pasar a este punto de la justificación, vamos a la conversión. Conversión. Solamente a manera de acotar en este asunto de creer, de tener fe. Estaba escuchando a un predicador, ¿no? ¿Qué necesita la persona? Primero, tener un conocimiento, conocer o creer, tener fe. Entonces, decía antes, para poder ser salvo, lo más importante de conocer es creer. Creer. Es como el discípulo, ¿no ve? En este caso Tomás, que no estaba presente en el momento que el Señor Jesucristo ha venido, ¿no ve? A la mayoría de los discípulos. Y cuando él ha llegado, los discípulos le han dicho: hemos visto al Señor. Sí, Ha resucitado. no la creído. No creeré hasta que toque su costado y meta los dedos en su mano. Amén. Así. Cuando el Señor Jesucristo se ha encontrado con Tomás, le ha dicho: bienaventurado el que no ha visto, lo ha creído. ¿Sí? Entonces, es importante el conocimiento, sí, pero más importante es creer. Amén. A ver, podemos decir también que decía el Señor, de los tales es el reino de los cielos, de los niños, ¿no? Amén. Un niño generalmente no se va a colocar a pensar mucho, a analizar, simplemente él cree. Amén, sí. Él cree. ¿Ve? O sea, es así. Por eso la salvación es fácil de entender. Fácil de entender. Así, solamente eso. Amén, hermano. Siempre una opinión es un gran aporte. En ese pasaje que decía, ¿no ves? De Pablo, de Tomás, ahí está justamente reflejado el hombre natural. El hombre natural fácil no cree, quiere verificar. Por eso es cuando al pecador vamos y le enseñamos, acá es rápido cree. No, le tenemos que enseñar, mira, aquí dice el Señor, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No cree, pero tiene que verlo escrito. Por eso el hombre natural, yo estaba hablando del hombre natural, pero tiene la palabra, tiene razón nuestro hermano cuando dice, el Señor nos quiere como a niños, no como inmaduros, sino que a creer. Cuando un pastor me refleja un cierto pasaje, el padre a veces va con el niño y el niño viene alegre con su helado. Antes de cruzar la calle, está lleno de autos cruzando,
El niño no se preocupa a ver si mi papá me va a hacer pisar, creo, no se preocupa. Él directamente sigue con su papá. Así nos quiere el Señor, que veamos la palabra y creamos. Obviamente sería lindo lo que nuestro hermano Joel dice, que creer rápido, a veces no, cuesta. Y eso lo vemos reflejado en la conversión de mi papá Florentino, que les decía, de cualquiera es así. Entramos en un proceso primero de conocer mentalmente y después viene ya la fe salvadora de a poco, ¿ya? Entonces la otra es la justificación que les decía, ¿no? La justificación es un acto legal instantáneo por el que Dios el justo juez nos declara que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante los ojos de Dios. ¿Ya? Eso es un proceso rápido, eso sí es un proceso rápido. Cuando tú ya tienes la fe salvadora, el Señor te declara, así lo dice textual, te declara justo. ¿Ya? Amén. Pablo explica, voy a leer esta parte que dice, Pablo explica todo el proceso de salvación, explícitamente menciona la justificación. Este es el pasaje, hermanos, a ver, atiendan, este es el pasaje de todo el proceso, que a mí me ha emocionado. Ciertamente hay cosas que he leído así de tiempo, pero las leía, como decía la otra vez, así de forma literal. Pero cuando ya tienes el Espíritu Santo, te emociona. Y este pasaje de Romanos 3:26 había sido, pues, 8:30, quiero decir, Romanos 8:30, había sido bien. Ahí está todo, dice, a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Ese es el proceso. Primero hay un llamamiento, un momento en que te justifica. ¿Qué te hace ahí el Señor? Justo. Y luego te llama a la glorificación, que es el momento en cuando el Señor resucita nuestros cuerpos y volvemos, ¿no? Con cuerpos ya glorificados. Eso está en Romanos 8:30. ¿Ya? El otro pasaje, bueno, más en detalle lo vamos a ver el pasaje en las siguientes diapositivas. Dios es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Ese es lo prioritario, ese es el paso, tener fe. ¿Ya? Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo. ¿Ve? Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Romanos 3:28 también nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Por fe es que el hombre es declarado justo. Gálatas 2:16 también nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, por la fe es, por eso que nosotros somos en una manera de decir somos hijos de Abraham, ¿no? Porque Abraham era el padre de la fe. Entonces, por eso somos declarados incluso hijos de Abraham, porque también nosotros hemos creído para ser justificados. La justificación es una declaración legal, en contraste con la condenación. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos? Dice, cuando dan testimonio, hermanas, así, esto. ¿Quién te va a justificar? El Señor ya te ha justificado. Cuando uno ya ha recibido la justificación y está en el proceso de santificación, tú ya has sido justificado. Ya, y eso hay que creer, porque cuando empezamos a dudar, eso es grave. Tenemos que creer en esa palabra, que ya uno ya ha sido justificado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. Amén. Ese es el proceso, el concepto de lo que es la justificación. Tenemos después otro concepto que es la regeneración. ¿Ya? De eso también había hablado en la primera exposición que hice de mi testimonio. La regeneración es un acto secreto igual de Dios mediante el cual nos imparte vida espiritual nueva. Como dice Juan 3:38, perdón, 3:3 al 8, esta regeneración es la obra de Dios de principio a fin. Cuando Dios justifica, cuando Dios te hace nacer de nuevo, es hasta el fin. Eso para después vamos a, por favor, no se olviden esa parte, es hasta el fin. En la que no participamos en nada o somos pasivos nosotros, no participamos en nada. No es que uno quiera decir, yo quiero ser salvo, listo, voy a esta tarde y voy a conseguir esta tarde mi salvación. No, no es así. Es por misericordia del Señor. Y el Señor sabe cuándo te va a dar eso. Ya, yo entiendo que eso está en función al anhelo que tienes, a la sed de ser salvo. Cuando uno quiere conseguir algo, quiere hacer algo, pues hace lo que sea. A ver, si ustedes se pueden imaginar qué es lo que uno, a ver, un deseo puede ser cuando uno ha iniciado una carrera académica, ¿no? Quiero estudiar Derecho, por ejemplo, ¿no? Y pues ansía, ya se ve en cierta etapa, en cierto semestre, ya se ve ya abogado. ¿Ya? Entonces anhela, esa ansia fuerte, viva, que arde en el corazón, el Señor ve y el Señor te da la salvación. Depende de eso. Entonces, esto ya fue anunciado en Ezequiel. Esa palabra me ha bendecido mucho porque ahí está todo el concepto de una y varias cosas que vamos a tocar ahora. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que hemos hablado, ¿no? La otra vez, que el Señor te da un espíritu, o te hace renacer tu espíritu cuando uno salva, ¿no? Pero este 27 es lo que yo no había leído y ahí está la santificación, dice, y pondré dentro de vosotros el espíritu, mi espíritu, dice, fíjense, está con letra mayúscula, eso quiere decir que es el Espíritu Santo. Te daré el Espíritu Santo, te está diciendo ahí. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Tú ya no tienes que, en cierta manera tienes que sí, digamos, preocuparte, ¿no? Pero aquí el Señor dice, y haré que andéis en mis estatutos. Dice, Él te va a hacer cumplir los estatutos. Uno no tiene por qué estar preocupándose. Sí, en cierta manera, sí, como les dije hace rato, sí, nos tenemos que cuidar, ya, más que todo ser obedientes a la palabra. Cuando uno ya tiene el Espíritu Santo, uno tiene que hacerse guiar con el Espíritu Santo, porque Él toma control ya de nosotros. Entonces, Él nos va a enseñar a ver qué palabra nos lee. Vas a recibir de diferente manera una prédica, vas a verlo a ti que te está hablando en el corazón. Entonces, Él te va a hacer cumplir todos sus mandamientos, todos sus estatutos. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Esta es la parte complementaria de ese pasaje que había leído, que no lo mencioné, pero ahí está todo. Ahí está todo. ¿Cómo es el cambio aquel que consigue la salvación o la justificación? Que el Señor te hace cumplir todo. ¿Ya? Mira. También vemos, dice, la regeneración, recibes el Espíritu Santo, lo que habíamos leído, Efesios 1:3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ese es el momento, cuando uno nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo. En otro lugar dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Fuisteis sellados. ¿A quién más o menos les asemeja eso? Cuando, por ejemplo, no sé si algunos, yo sabía que a los caballos les sellan, ¿no? Cuando le dicen, esta es mi propiedad, este es mi caballo, agarran una cosa así de fierro y lo sellan. En otras palabras, Él está haciendo con nosotros, nos está sellando, nos está diciendo, tú eres justo ya, en ese momento.
ese momento es el que es justificado. Estos dos aspectos pueden suceder al mismo tiempo, dice, como en Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. A veces pasa eso, que cuando uno está escuchando el Evangelio, después que ya ha sido alimentado su corazón, recibe el Espíritu Santo. Dios abre el corazón, como les decía en Hechos también 10, 16, 14, cuando les hablaba de Lidia, ¿no? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tía, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, Dios hace eso, Dios abre el corazón, ya, para que estemos atentos, para que entre esa palabra de poder, porque a veces, como decía, a veces lo tenemos encerrado el corazón, por incredulidades generalmente, por viejas ideas, concepciones que tenemos. La santificación, vemos primero el concepto, la santificación es una obra progresiva, dice de Dios. Y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Es así. La santificación es un proceso, no es uno que dice, ya has santificado, listo, ya hay uno que es perfecto, ya no necesito conocer más, no es así. Es un proceso. Uno empieza a madurar, empieza a tomar incluso como leche, dice, ¿no? Las primeras palabras, empieza a crecer en el espíritu. La santificación comienza en la regeneración. Pablo habla acerca de nos salvó, dice, ¿no? Mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Eso está en Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia. Por misericordia, no es por hacer. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es. Una vez nacido de nuevo, ya no es un hábito pecar, dice, ¿no? Ya no está acostumbrado, ya no es su estilo de vida. Eso quería ser específico. No es que uno ya no peca. Yo leí en una parte de la Biblia así, que dice, el que es justificado, algo así, no peca, dice. No, ya no continúa pecando, es la verdadera traducción. ¿Ya? Todo aquel que es nacido no practica el pecado, dice, ¿ven? No va practicando, ya no es un hábito en él el pecar. Podrá hacer, digamos, alguna falta, tal vez, pero ya no está en su hábito eso, ya no se alegra, ya no se emociona el pecar, eso está queriendo decir. No tolera ya, ¿no? Ya no le gusta, pues en otras palabras. Como ya no le gusta, ya no quiere hacerlo. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Por eso es importante nacer de nuevo. Por eso a Nicodemo le ha dicho, ¿qué tan importante es? En otras palabras le estaba diciendo, sabes de toda la Biblia, todo el Pentateuco, pero te es necesario nacer de nuevo, le he dicho. O sea, que reciba el Espíritu Santo. Amén. Pablo también ve este proceso cuando dice, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso también dice, ¿no? Lo mismo que leíamos Romanos 8:30, ¿no? Dice en 1 Corintios, y a esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Dice, la santificación irá perfeccionándose, lo que explica el proceso del crecimiento, un proceso creciente, eso decíamos, ¿no? Como decíamos que es un proceso, eso va en ascensión, va en crecimiento, va. Veremos a ver, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad, ¿ven? Entonces la perfección, la santidad es una perfección de la santidad, en el temor de Dios. Amén. Y hay un momento en que vamos a completarlo, ¿no? Dice, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él es el que nos va a santificar por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un momento en que el Señor va a completar la obra, pero esto que no sea un llamado a decir, no, entonces puedo pecar, no pasa, Él se va a completar, no. Yo en esta parte quiero ser muy claro. Si estamos diciendo que es un proceso, ¿ya? Y que cuando uno hace alguna falta sin querer hacerlo, uno no pierde la salvación, porque ya es justificado, ya hemos leído esa parte, ¿ya? Pero tampoco, como decía, es que nos estemos ya yendo a lo contrario. Si Él va a completar, entonces pecaré. No, no es así. El Señor conoce. En otra palabra dice, no podemos engañarlos, dice. Entonces tenemos que estar en un proceso de siempre conocerlo, siempre estar cerca de Él, y Él nos va a completar. Amén. La santificación y finalmente esta parte que es la glorificación. La glorificación es el paso final en la aplicación de las redenciones, porque habla la palabra de redención. Y tendrá lugar cuando Cristo vuelva y resucite los cuerpos de todos los creyentes, de todos los tiempos, los vuelva a unir con sus almas y cambie los cuerpos de todos los creyentes que están vivos, así dándoles a todos los creyentes al mismo tiempo cuerpos perfectos de resurrección como el de Él, el del Señor. Ese es el proceso final, la glorificación. Para cuando nuestro pastor Agustín, el Señor lo haga resucitar con cuerpo resucitado y se una al alma. Esa es la glorificación. Veremos respaldos. Pablo decía, Romanos 8, 23 y 24. Amén. Y no solo ella dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Entonces, eso es lo que anhelamos, es lo que queremos decir, es lo que anhelamos, la redención final, que nosotros seamos transformados. En Romanos 8:17 también dice, y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay otra también parte que nos dice que al final vamos a ser glorificados. En 1 Corintios dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Tenemos ya ahí varios pasajes. Entonces, hasta ahí, hermanos, estas etapas de la glorificación que termina. Y lo he querido graficar, hermanos, de esta forma, ¿ya? Si ustedes ven, alcanzan a ver el gráfico, primero viene un llamamiento al Evangelio, que es la primera vez en que a uno se le predica, se le dice, Dios ha muerto por tus pecados, etc. ¿No ven? Y viene una etapa donde ya es la conversión, que es la respuesta del cristiano que ya ha empezado a conocer y empieza a acercarse al Señor. Dice, sí, Señor, yo creo en ti. Esos son los primeros pasos, ¿ya? Y desde ahí empieza un proceso. Esto es lo que el pastor había indicado esta mañana en la prédica, ¿no? Que es un proceso, el acercarse. Necesitamos llenar, convencer a nuestro corazón
del Evangelio. Entonces es un proceso. Ahora, ¿qué tan largo o corto puede ser ese proceso? Eso depende de uno, de qué tan rápido uno puede madurar así. A mí me llega ahorita a la mente ese proceso que tan rápido le ha llegado al ladrón que ha muerto, ¿no? Al ladrón que ha muerto en la cruz con Jesucristo. ¿Ustedes creen que él no conocía del Evangelio? Conocía, conocía, ya había oído hablar de Jesucristo. Solo le faltaba creer, solamente le faltaba la última parte y le ha dicho con toda su ansia, con toda su desesperación, con toda, él sabía ya dónde iba a ir si es que no moría sin Cristo. Entonces ha dicho al Señor, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces uno tiene que tener ese anhelo. Yo en mi testimonio decía una parte que yo me veía camino al infierno. Uno tiene que verse camino al infierno para que realmente crea en su corazón de que no hay otra manera que uno se pueda arrepentir. ¿De qué se va a arrepentir? De todo lo que ya hemos hablado en la primera parte, de que uno peca hasta de lo que de lo que piensa. Entonces, esa parte es donde ya uno tiene que madurar. Llega un momento en que ya el Señor, que les decía, los justifica, ya lo que le llamamos la salvación, ¿no? El Señor. Pero en esta parte yo estoy tratando de un poco ejemplificar. En esa parte, en ese círculo del medio, ya es donde se presenta la regeneración, cuando uno ya nace de nuevo. En el nuevo nacimiento, el Espíritu ya le sella. Esto es de mi propiedad, dice el Señor. Le da el Espíritu Santo. Lo justifica. Le dice, tú eres declarado justo, les dice. Por eso en ese momento, cuando te declara justo, nadie te puede condenar, porque Él es el que justifica. Cuando te llegue alguna prueba, alguna cosa que te haga creer que tú no has sido, nada. El Señor me ha justificado y me hace recuerdo cuando nuestro pastor Agustín me hablaba de ese tema. Cuando tú encuentres tu salvación, vas a poner una estaca ahí donde te has arrodillado. Ahí he sido salvo yo. Esa seguridad tenemos que tener. ¿Ya? Entonces, y desde ahí comienza tu santificación, porque dice la palabra del Señor que Él te da, cuando tú eres regenerado, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te lleva a la santificación. ¿Por qué? Porque Él es el que te está diciendo, no hagas esto, no hagas esto, hagas aquello. Es el que te lleva por el buen camino. Ese es el Espíritu Santo es el que nos acerca al Señor, con el que vamos a poder acercarnos y parecernos a Él. ¿Ya? Y la última etapa es lo que hemos avanzado, la glorificación. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo he querido tratar de resumir todos estos pasos que en el WhatsApp les había comentado. Estudien el llamamiento, las regeneraciones, dice uno, ¿ve? Entonces, si alguno ha podido investigar, tal vez, si algo quiere aportar hasta esta parte, sería bueno también las opiniones, ¿no? Y decía lo que decía, miren, Romanos 8:30, y a los que predestinó. De esa parte no he querido hablar, hermano, porque es un tema un poquito medio controversial, pero yo me respaldo en la palabra que dice, no queriendo que nadie se pierda. Eso dice el Señor. ¿Ya? Entonces dice, a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ahí está más o menos todo el proceso. Ahora, también estaba preocupado porque, bueno, de ninguna manera yo trataba, o sea no conocía bien la doctrina, disciplina, ¿ya? Y pese a que había leído para cuando yo me presentaba a la membresía, me decían, no, vas a leer, y leía, pero no había entendido así, no había comprendido en otras palabras. Ya he querido sacar una fotito de lo que es la doctrina disciplina, si algunos tienen en la versión. Miren, ¿qué dice en esta parte? La redención es solamente por el sacrificio vicario y expiatorio de Jesucristo en la cruz. Exacto, es así. La redención del hombre pecador es solo por su fe en la sangre vertida del Señor, la que consiste en dos instantáneas obras, dice, que son la regeneración y la santificación. Yo entiendo
Que eso me está diciendo que estas dos, la regeneración y la santificación, son dos obras al instante. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que estoy yo exponiendo. O tal vez haya otra interpretación, tal vez está queriendo, pero yo estoy entendiendo así. Y pero como dice la regeneración, lo que dice la Biblia, ¿no? Él te da el Espíritu Santo. ¿Y quién te santifica? Pues el Espíritu Santo te santifica. Él es el que pone, la palabra dice, Él pone una semilla en tu corazón. Y esa semilla, ese es el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces yo, querido, lo único que quería era darle veracidad a lo que dice la doctrina, disciplina. ¿Ya? No he ahondado en otros temas más. Seguramente en algunos estudios futuros vamos a poder ver otros temas tal vez. Pero es lo que yo he entendido, pastor, de esta parte, de estas dos obras instantáneas que dice. ¿Ya? Entonces, hasta esta parte, ¿quiere opinar, no? Claro, yo estoy entendiendo que estas dos obras que dice ahí, que dice, dice, la que consiste en dos instantáneas obras de gracia. ¿Cuáles son esas dos obras de gracia? Algunos las decimos, la salvación y la santificación, ¿no ve? Dice que son dos obras instantáneas, que eso le está aclarando ahí, la regeneración y la santificación. Entonces, la santificación, la salvación es, pues, yo entiendo así, cuando tú ya recibes el Espíritu Santo, ¿ya? Aunque en la frase que hemos visto de Pablo que dice, no, a los que llamó, ahí está, toda la frase, que ahí no habla. En realidad la santificación es todo el proceso, todo este gráfico que hemos, todo este gráfico, todo es ese proceso de salvación, quiero decir. La salvación, solamente que la salvación se va a completar. La salvación se va a completar cuando seamos glorificados. Porque bueno, alguien decía, ¿no? ¿Y qué es la salvación? Es todo un proceso, es. Pero cuando tú ya eres justificado, ya has recibido el Espíritu Santo, prácticamente ya tú ya has recibido ya todo. Porque Él ya te ha servido. ¿Ya? Entonces, para la parte final, hay un temita que estábamos también, ¿no? Preguntándonos, ¿se pierde la salvación? ¿Cuántos pueden decir si se pierde la salvación o que no se pierde? A ver, ¿quiénes dicen que no se pierde? Amén. Ya, hermano, a ver, eso lo vamos a discernir con mucho cuidado. Lo que les compartía, amados hermanos, es lo siguiente. Cuando yo estuve en los primeros años, cuando me congregaba acá, mi cuñado me trajo acá, ¿no? Yo no conocía esto. Cuando yo vivía acá, mi cuñado vino, entonces él se congregaba en esta congregación, que era el pastor, ¿ya? De esta congregación, en Caranari, ¿no? Entonces, él me trajo acá, la primera ocasión, visita, vamos, visitarme, ¿no? Vamos, ahí, no, yo no me gustaba ir a la congregación, a mí no me gustaba. Me gustaba ir a divertirme, como todos, ¿no? Jóvenes, no es que era joven, ¿no? Muy joven. Y en ese tiempo, amados hermanos, en esos primeros meses, cuando yo buscaba aquí, justo había un ayuno, no, aquí iba el hermano a Patamanta, era Junta anual. Perdón, eso, a eso yo iba, hermanos, ¿no? En esos primeros meses, ¿no? O sea, entonces, en ese tiempo, amados hermanos, cuando yo había recibido la salvación, como les decía en el más, pues, un poquito al ver, ¿no? Y estaba yo confesando más o menos una hora, ¿no? Ahí acostado en el piso, mi cara en el suelo, sin tiempo, una hora más o menos, confesando todos mis pecados. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Y sí que había, ¿no? Pecado. Señor, esto, perdóname. Había muchas cosas que decir, perdóname, ¿no? Había acabado de confesar todo. Y decía, ¿qué más, Señor? ¿Qué más? Y ya no había nada. No había nada. ¿Qué más, Señor? No había nada. Blanco. Ya no había. Entonces, gracias, Señor. Ahora sí es que perdón. Y entonces, yo como más antes decía, Señor, tienes que darme una señal. ¿Cómo puedo decir que soy salvo? ¿Cómo puedo ser seguro que estoy salvo? ¿Verdad? Entonces, como el Señor, yo le había hecho más antes eso, el Señor me mostró, cuando ya no había nada que confesar en mí, ¿no? Ya quedó todo blanco, ya no había más. ¿Qué más, Señor? Ya no había más.
a confesar. Entonces el Señor me había, todos mis pecados le había confesado y el Señor me había, cómo me confirmó de que el Señor me había salvado, que vi como una pequeña visión ahí delante de mí. Un Jesucristo crucificado así, vertiendo su sangre así, ¿no? Chorreando la sangre. Me hacía entender que el Señor me estaba perdonando en ese momento a mí, ¿no? Entonces en ese momento dije, Señor, gracias porque ya con esta sangre me has lavado, ¿no? Ya me has lavado mis pecados. Gracias, Señor, gracias. Me levanté, ni siquiera porque yo estuve en la mitad. No estuve adelante, como les dije, ¿no ven? No estuve adelante en ese tiempo, año 2000. Porque Patamanta era un templo muy grande, ¿verdad? Era una paja, hermano, si no había así, pero una paja así, ¿no? Tendido el piso, porque era tierra. Entonces, más o menos en la calle estaba como en ese lugar y estuve como en este lugar, más o menos, ¿verdad? Y no podía yo correr y a decir, Señor, me ha perdonado, sino que me levanté de ahí mismo, dije, me di la vuelta y dije, sí, el Señor me ha salvado, ya te da mi salvación, ¿no? El Señor me ha perdonado, me ha dado mi salvación. Eso me levanté y dije eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenía la certeza en mi corazón. Era tan nuevo en ese momento, no era muchos años de congregado, más o menos, debe decir como un año, a mucho tardar, porque de vez en cuando yo venía, no venía cada vez, de vez en cuando me visitaba acá. Y cuando han invitado, cuando en ese año tenía que ver esa junta, yo fui ahí para poder experimentar esa salvación, que realmente el Señor me dio esa salvación. Y entonces, como les decía a los hermanos, en esa primera semana, cuando ya nos venimos, ¿no? De Patamanta, ese día mismo en la tarde nos venimos, y yo llegué aquí en mi trabajo, lunes, martes, el día miércoles, yo me acuerdo muy bien, en la noche me soñé, porque en ese tiempo era para mí orar, leer la palabra, era todo como un alimento. Me gustaba leer las palabras, me gustaba orar, ¿no? Porque en ese tiempo me mostró este sueño, un día miércoles en la noche, ¿no? En ese año mismo 2000. Este texto, yo no sabía dónde se encontraba, pero solamente escuché en mi sueño una voz que decía estas palabras. Y me levanté y dije, Señor, gracias. Y la verdad es, hermano, después yo leyendo la palabra del Señor, encontré esto. Y había estado en Romanos 6:22. Yo no sabía dónde se encontraba, pero después yo encontré esto. Y esto es lo que a mí... ¿Puede leerlo otra vez, hermanos? Amén, amén, pastor. Dice así, ¿no? 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como el fin, la vida eterna. Amén. Esto me fortaleció de tal manera, amados hermanos, hasta ahora puedo estar en pie, ¿verdad? Amén. Esto. Amén. Para la hora y la gloria del Señor. Amén. Caí muchas veces. Tengo problemas. Y esta palabra me fortaleció. Me fortalece. Y por este texto yo vivo, hermanos, pastores. El Señor sabe que hablar y pensar pequeñas cosas. Pero este texto es tan viva que me fortalece hasta este día. Sí, tengo errores, amados hermanos, pero este texto me fortalece. Y cada vez cuando no vengo a congregarme, en mi mente se tumba este texto, ¿verdad? Es el Espíritu. Se tumba este texto. Y eso es para la gloria y la honra del Señor. Doy muchas gracias al Señor porque Él desde ese año hasta este año me tiene, ¿verdad? En pie me tiene. Estoy a veces, muchas veces caído, Él me levanta, me levanta. Pero, ¿qué hubiera sido, amados hermanos, si yo no hubiera tenido una salvación? Tal vez hubiera caído y nunca más hubiese vuelto, ¿no? Como muchos hacen. Pero justamente la palabra del Señor cuando nos dice que nos salva, y esto es verdad, ¿no? Es verdad, no es que alguien me contó, sino es una experiencia tan viva, una experiencia que yo he vivido en mí, y esto es para mí como un sello, y esto es para mí una señal tan grande del Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Eso quería compartir y complementar a los pastores. Amén. Amén. Gracias al Señor por su testimonio, porque los testimonios los aclaran, ¿no? Ahora, que esto tampoco sea, digamos, controversial, digamos, a los que algunos han recibido de diferente forma. Ese proceso que les decía, les quiero comentar, ese proceso que se da ahí en ese círculo, en un comentario que leí, es que no siempre puede ser que al mismo
todo al mismo tiempo sea. Tal vez eso el pastor o con una palabra complementaria vamos a poderlos entender. Tal vez haya un periodo de tiempo corto, tendría que ser entre lo que es la regeneración y la santificación, ¿ya? Pero es casi inmediato, como dice la doctrina, ¿no? Son obras instantáneas ya. Porque si ya has sido salvado, ya has sido perdonado, te justifica, ¿qué queda más por hacer? Nada más. Ya te toca recibir ya el Espíritu Santo y la santificación, nada más. Puede ser algunos que hayan recibido así, en procesos, yo decía, ¿no? Al mes ya recibí mi santificación. Puede ser que en ese periodo, ¿ya? Entonces no estoy diciendo que lo contrario, ¿ya? Más bien puede ser que se complementen, pero que sean periodos casi cortos en el que uno recibe el perdón y la santificación. Ya entonces tocaremos este tema de la ¿por qué si se pierde o no la salvación? Ya lo titulé, Dios mantiene la promesa. ¿Por qué la ha prometido? ¿Ya? Lo voy a explicar bajo el término, la doctrina, como se conoce, de la perseverancia. ¿Ya? La perseverancia quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseveran hasta el fin de sus vidas. Además de que solo los que perseveran hasta el fin verdaderamente han nacido de nuevo. Eso es. Hay que nacer, porque es por eso cuando la primera parte que expuse decía, no con el ánimo de hacer dudar a alguien. Eso quiero que me perdonen, tal vez no he sido muy claro. Cuando les decía, examinaos, la palabra dice, examinaos. Uno nos revisaremos, eso me incluye a mí más, digamos a todos, que realmente si hemos nacido de nuevo, porque esa va a ser la garantía, porque eso es, aquel que ha nacido de nuevo, cree. Esa es la base de recibir el Espíritu Santo, que ha creído en Jesucristo, en lo que Él ha dicho. ¿Ya? Los nacidos serán guardados por Jesús, dice Juan 6, 38, 39, y también Juan 10, 27 al 29. ¿Qué dice? Porque he descendido del cielo no por mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera el Padre no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, esa partecita que quede bien claro, es creer, ahí está la base, que cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, Él te va a hacer resucitar tu cuerpo, glorificado, dice. ¿Ya? En Juan 10, 27, 29 también dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Otras afirmaciones, bueno, hay mucho pasaje de este tema. Por ejemplo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. En Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿No ven? Hay harto respaldo, el que cree en mí. La cosa es en creer. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él nos oye. ¿Se dan cuenta que lo he puesto con rojito esa parte? Si no creemos en el Señor, ¿con qué confianza nos vamos a acercar a Él? Si tenemos en nuestro corazón cosas de que voy a perder mi salvación, al pensar o al declarar eso, ¿qué le estamos diciendo? Que no creemos en lo que Él ha dicho. ¿Lo ven? Entonces, ¿con qué confianza nos vamos a acercar al Señor? Cuando vamos a estar pensando esas cosas. Nosotros tenemos que acercarnos con confianza a Él, creyendo en todo lo que Él ha dicho. Amén. Recordamos también ese pasaje de Ezequiel, ¿no? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré en vosotros mi Espíritu Santo, está diciendo. Y haré que andéis. Él nos hace andar. Él nos hace andar por el camino. El que no puedas perder esta salvación. Porque ¿por qué uno puede pensar que ha perdido su salvación? Por el pecado, ¿no? Eso no es eso. Por el pecado nos separa del Señor. Entonces, Él nos va a hacer andar, dice. Por eso hay que tener la certeza de haber recibido el Espíritu Santo, la certeza de haber nacido de nuevo, porque Él te va a guiar. Y hay un pasaje incluso en Hebreos que me parece que vamos a hablar, que el Señor toma por hijo a quien al que disciplina, dice. Cuando tú empiezas a pecar, tú haces algo grave, a pecar, el Señor te disciplina. Eso dice la palabra del Señor. Y en algún pasaje también, no me acuerdo si lo he puesto, hasta te puede quitar la vida porque has hecho un pecado grave, y para que no se pierda tu alma, tu espíritu, te quita la vida. El Señor así disciplina. Por eso se asegura Él. Por eso dice, ¿no ven? Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis en obra. Él te hace, Él te guía. Y ay de vos si te separas de la guía del Señor. Eso te está diciendo. ¿Ya? Entonces, bueno, hay más pasajes porque el Señor nos ama, nos disciplina, a todo aquel que está ahí, ¿no? Porque el Señor, al que ama, disciplina y os trata todo lo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. En Hebreos también. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Esto también complementando es lo que me pasaba, ¿no? Yo estaba así, supuestamente, por la declaración, pensaba que estaba ya completada mi obra y no me pasaba nada. ¿Por qué? Porque yo entendí en el día que recibí el Espíritu Santo que no había sido hijo. Eres hijo cuando naces de nuevo. Amén, hermanos, hay varios pasajes ahí. Para finalizar, en el manualcito que ustedes van a replantear, lo único que quiero decir, hermanos, en esta parte, es por creer. Las personas o los predicadores que están predicando eso de que se pierde, para mí particularmente, son los que no han recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes el Espíritu Santo es porque has creído en Él, en estas promesas. Y la ciencia, hermanos, yo he podido, cuando hice la prédica de la mente, es que dice que cuando uno tiene miedo a algo, cuando uno tiene miedo a algo, uno le llega a pasar eso. Porque ¿qué te inspira el pensar que puedes perder tu salvación? Miedo, ¿no ve? ¿Por qué quiere decir eso? Que vas a pasar la tribulación. Alguien nos ha hecho recuerdo de eso. A ver, las hermanas que leen bien harto la Biblia, ¿en dónde nos dice lo que temí me aconteció? Job, ¿no ven? A eso había dicho Job, lo que temí me aconteció. Entonces no podemos estar creyendo esas cosas porque
vamos a llegar a esa parte que Job había dicho, ¿no? No podemos estar pensando en, a ver, ¿quién inicia una carrera? ¿Quién va a la guerra con la idea de que va a perder la guerra? Nadie. Uno tiene que ir en ese proceso de acercarse a la santificación, a que no va a caer. En eso tiene que estar puesto la idea, en el anhelo de estar con Él, no en las fallas. Su testimonio de nuestro pastor, de nuestro Germán, les decía, ¿no? Que hay fallas, como los varios testimonios, va a haber, pero tu salvación, cuando el Señor te ha declarado justo, eso ya está como sellado ahí, ¿ya? Eso, hermanos, quería compartir. Si hay un proceso tal vez de preguntas, el pastor también nos puede ayudar. ¿Ya? Bien, hermanos, como las horas han llegado, creo que está tan claro, ¿no?, la salvación. Una tarde conmigo también vamos a pasar, no sé si el próximo domingo Rudy va a continuar, y con eso creo que ya estaríamos terminando la salvación, y después vamos a entrar a la santificación, por segunda vez el Señor lo que nos complementa acerca de la salvación. Entonces, hermanos, entonces estemos orando por esta clase. También en esta tarde agradecemos al Señor por esta enseñanza. Repasen, hermanos, la Biblia, siempre estar con el contexto bíblico, en la casa leyendo la palabra, orando. Son las mejores armas donde un cristiano puede prepararse, hermanos, porque el enemigo también no quiere que usted se prepare. El enemigo no quiere que usted conozca la salvación. Entonces nosotros tenemos que prepararnos. Y hermanos, las horas han pasado, entonces próximo domingo por la tarde estaremos continuando. ¿Está bien, hermanos?